Leemos el versículo una vez más en la Reina Valera del 60. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí, simplemente, en el segundo versículo de Primera de Pedro, podemos ver un montón de cosas. En los propios saludos se lanza mucha doctrina que era importante y fundamental en la primera iglesia. Por eso, si se fijan, aquí hay tres términos que tenemos que tener en cuenta. Primero, elegidos. Segundo, presciencia de Dios. Y si se fijan, en un solo versículo, ¿de quién está hablando Pedro? ¿De Dios Padre? ¿De Dios Hijo? Y de Dios Espíritu Santo, de la Trinidad. En un solo versículo, nada más comenzar la primera epístola de Pedro, tenemos un montón de doctrina que, por cierto, ha estado durante siglos en debate y en revisión por los creyentes a lo largo de la historia y que debemos conocer bíblicamente y que además se presentan, por lo tanto, como doctrinas fundamentales desde el principio de la Iglesia, hermanos. No se las inventaron en la Reforma, ni tampoco en el siglo XVIII, no se revisaron, no. Desde el principio de la Iglesia se hablan de conceptos como ser elegidos por Dios, la elección de Dios, la presciencia de Dios y un Dios trino. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso vamos a ver poco a poco pues todo lo que nos conllevan estas doctrinas. La primera, la elección de Dios, ser elegidos por Dios, la elección de Dios. Pregunta, ¿los creyentes somos elegidos por Dios? ¿Sí? ¿Saben algún versículo que lo demuestre? Aparte de este de aquí. Adelante, Joana. ¿Qué dice? Hechos 2:23. Vale, mientras Joana busca el suyo, quiero que alguien busque Primera de Pedro 2:9. ¿Quién? Uno, porque le voy a dar un montón. Vale, Diego. Siguiente, que alguien le busque Efesios 1:4. ¿Quién? Efesios 1:4, Alejandra. Bien, siguiente, que alguien busque Juan 6:44. ¿Quién? Venga, Carlos. Siguiente, Romanos 8:28. Tú ya tienes el tuyo. Vale, entonces quitemos ese. Dayan, Romanos 8:28. Y tú, Joana, Efesios 1:11. Siguiente, que alguien busque Juan 15:16. ¿Quién? John, adelante. Que alguien busque Juan 6:37. ¿Quién? Bien, tú misma lo tienes, perfecto. Siguiente, Mateo 22:14. ¿Quién? Nayara. Siguiente, Segunda Tesalonicenses 2:13. ¿Quién? Joshua, te lo encargo. Deuteronomio 14:2. Borja, adelante, venga. Les he dado unos cuantos, hay muchos más, pero para que quede clara que Dios elige al creyente. La elección de Dios, ¿vale? Ahora, que vayamos leyendo por orden. Primera de Pedro 2:9, ¿qué dice? ¿Linaje qué? Escogido, vale, suficiente. Real sacerdocio, ¿sigue? Bien, por ejemplo, Primera de Pedro 2:9 nos dice, voy a ponerlo aquí, Primera de Pedro 2:9. Efesios 1:4, adelante. Según nos escogió en él. Bien. Siguiente, Juan 6:44. ¿Sí? ¿Quién lo trae a Cristo? El Padre. Bien, siguiente, Romanos 8:28. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Llamados por quién? ¿Conforme a qué? Su propósito. Bien, siguiente, Efesios 1:11. Sí.
según el designio de su voluntad, predestinados. Bien, Juan 15, 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Quién los escogió? Jesús a sus discípulos, no los discípulos a Jesús. Bien, siguiente, Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Es decir, lo que el Padre le da a Cristo, Cristo lo recibe y él lo echa fuera. Siguiente, Mateo 22, 14. Muchos los llamados, es decir, que el Evangelio se anuncia mucho más de los que son escogidos. Bien, siguiente, 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Quién escogió a los tesalonicenses salvos en la iglesia? Dios. Deuteronomio 14:2. Bien, y podríamos aquí tirarnos toda la noche por no mencionar Samuel escogido por Dios para ser sacerdote y juez, Jeremías, etcétera, etcétera. ¿Sí, Joana? Otro en Romanos. Bueno, Romanos hay unos cuantos, dime, adelante. ¿Sí? Ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice bien? ¿O no sabéis qué dice bien la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Correcto. Hay más textos. Le he puesto aquí, ¿por qué les he puesto tantos, pero no todos? Para que sea suficiente en que todos tengamos en común que Dios elige, la elección de Dios. Nunca ha habido debate en la iglesia cristiana sobre la elección de Dios con respecto a que Dios elija. Todos creemos que Dios elige. El problema en la división doctrinal de la elección de Dios no es en la elección en sí misma, sino si ésta es condicional o incondicional, bajo qué términos Dios elige, ¿vale? Nadie duda bíblicamente, porque sería quitar muchos textos de la Biblia o interpretarlos de otra manera, de la elección de Dios. Ahora, el punto en común, ¿por qué Dios elige? Evidentemente es para su gloria y evidentemente es porque todos estamos perdidos. Es decir, en nuestro estado de pecadores todos estamos condenados por la eternidad. Es lo que merecemos. Esa es nuestra condición natural. Ahora, Dios elige. La pregunta es, ¿en qué se basa Dios para elegir? Y como les digo, tenemos dos posturas doctrinales que son evidentes. Una es la teología reformada o el TULIP, una de las 5 doctrinas de la gracia, que es la elección incondicional. Y otra es uno de los 5 artículos remonstrantes o arminianos, que dice que la elección es condicional. Yo le voy a leer las dos y vamos a sacar breves conclusiones, insisto, ¿vale? Le leo el primer artículo remonstrante o arminiano de los discípulos de Arminio que se hizo en Holanda. Leo textual. Que Dios, por un propósito eterno e inmutable en Jesucristo, su Hijo, antes de la fundación del mundo, ha determinado de la raza caída, es decir, de los seres humanos, pecaminosa, salvar en Cristo, por causa de Cristo y a través de Cristo, aquellos que por la gracia del Santo Espíritu creerán en este su Hijo Jesús y perseverarán en esta fe y obediencia de fe por esta gracia hasta el fin. Y por otra parte, dejar a los incorregibles e incrédulos en el pecado y bajo la ira, y condenarlos como alineados de Cristo, según la palabra del Evangelio de Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, y el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él, y según otros pasajes de la Escritura. Este es el texto de la elección condicional. Exacto. La elección condicional traza la idea, simplemente, de que Dios conoce la respuesta de cada ser humano al Evangelio y en base a esa respuesta lo elige. ¿Se entiende? Ahora veremos las complicaciones que eso tiene y las posibilidades que eso tiene. Ahora, vamos con la incondicional.
de teología reformada, o el TULIP, llamado así por las 5 doctrinas de la gracia. La Unconditional Election, el segundo artículo de la teología reformada o calvinista. Dice, no tenemos el texto original porque sería traerle el sínodo de Dort de aquí o el canon de Dort, que es un texto muy largo, pero se resume. Esto lo he sacado de Gospel Coalition, una de las páginas principales que defiende la teología reformada o que la fomenta en esta época. Dice, Dios elige a quien Él quiere elegir. Según de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, la elección incondicional simplemente significa que Dios escoge dar vida eterna sin haber visto nada bueno en los elegidos. ¿Se entiende la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, hermanos, hermanas? La elección condicional, ¿qué dice? Que sabe nuestra respuesta. ¿Y la elección incondicional qué dice? Que lo hace por su propio designio y que no había nada bueno en nosotros que pudiera haber, sino que lo hace por su propia voluntad y soberanía. Bien, pregunta, ¿qué es la presciencia de Dios? Cuando ves el futuro. ¿No? Ah, adelante. Mabel, ¿cuál es el significado? De la omnisciencia de Dios. Bien, dicho de una manera, yo lo he puesto en un lenguaje nuestro. Decimos que Dios es omnisciente. ¿Eso qué significa? Que Dios lo sabe todo. Decimos que Dios es presciente. ¿Eso qué significa? Que Dios sabe todo antes de que suceda. ¿Sí? Es parte de la omnisciencia de Dios. Ahora, Dios sabe todo y Dios sabe todo antes de que suceda. El preconocimiento de Dios es la idea que establece que así como nosotros, los seres humanos, estamos limitados a un espacio y a un tiempo, Dios no. Dios existe desde la eternidad hasta la eternidad. Y por lo tanto, esto implica que no está limitado ni al tiempo ni al espacio. Si esto es cierto, por lo tanto, su conocimiento, sus acciones y todo lo que Él es, no está limitado a esto y por lo tanto sabe y conoce todo de antemano y por lo tanto es omnisciente y es presciente. Ahora, no hay ninguna sorpresa, ningún susto, ningún hecho imprevisto para Dios. Si es presciente, quiere decir que conoce todo antes. Él ya conoce absolutamente todo. Antes de que siquiera nada de lo que existiese. Antes ya lo sabía. Dios conocía la rebelión de Satanás antes de crearlo. Dios conocía la caída de Adán y Eva antes de crearlos. Dios conocía la maldad del ser humano en los tiempos de Noé antes de que ocurriese. Dios ya conocía absolutamente todo. Por eso Efesios 1:4, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Lo que se está trazando aquí por el apóstol Pablo y también en Romanos es, por lo tanto, antes de ningún acto real en nuestra vida. Dice Pedro, del mismo modo que Él nos escogió antes, entonces, ¿qué escogió antes también hacer por nosotros, hermanos? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios ordenó redimir al pecador por medio de Cristo. Y este es el poder del Evangelio. Es decir, Dios permite que el hombre caiga, Dios permite que Satanás se rebele, Dios permite todo eso y mucho más para presentarse a nosotros y mostrar su gloria. Esto es lo que tenemos que entender, hermanos. Y debe ser así. Y esto no convierte a Dios en un Dios maquiavélico, extraño o extravagante. No podemos trazar esta línea nunca, hermanos. Dios es Dios.
hace todo por el designio de su propia voluntad y es perfecta. Nosotros somos los imperfectos, nosotros somos los que cometemos errores, nosotros somos los que muchas veces juzgamos una cosa y después decimos, pues no, era otra cosa. Dios no tiene este problema. Por lo tanto, nos fiamos y confiamos en Él. De esto se trata muchas veces conocer más la Biblia. Por lo tanto, sí, Dios ordenó, y cuando decimos ordenó es puso en orden. El desorden que Satanás procuró, que el hombre hizo, ya lo sabía, pero Él lo ordenó para su gloria. ¿Nunca les ha pasado en su vida que han hecho alguna de esas terribles y Dios, por su gracia y misericordia, lo hizo para bien? Y lo convirtió en algo bueno, de la miseria más terrible. Por ejemplo, ¿cómo es posible que, yo qué sé, de una violación salga un niño precioso? ¿Y ese niño sea una persona que sea de buen testimonio para una generación? Que Dios de la miseria, del pecado y de la maldad haga algo bueno y lo convierta para bien. Dice muchas veces la palabra de Dios que cogió lo malo y lo vil y lo hizo para bien. Así es Dios. Bien, ahora, teniendo esto claro, Dios conoce su elección desde el principio. Tú y yo no. ¿Me está escuchando? Dios sabe su elección, pero tú y yo no la sabemos. Es muy importante esto. Vale, Dios escoge, Dios elige, no podemos negar esto bíblicamente, la elección de Dios. Ahora, mucho cuidado, porque el que escoge es Él, no nosotros. Por lo tanto, debemos predicar el Evangelio a toda lengua, tribu y nación. Yo les predico a ustedes como si todos fueran elegidos por Dios. ¿Me está entendiendo? Yo no voy a elegir por Dios. Esa es la manera de predicar el Evangelio. No para condenar personas, no para no distinguir trigo y cizaña. Predicamos y lanzamos la semilla. Él es el que separa el trigo de la cizaña. ¿Me están entendiendo? Esto es muy importante, porque si no la doctrina nos va a llevar a error. Y el error es, me trató mal, debe estar elegido para condenación. Me cae mal, que lo fulmine un rayo. No podemos hacer esto. Hasta el último día de vida que usted tenga en la tierra, yo le predicaré el Evangelio como si Dios lo hubiese escogido para salvación. Es lo que le puedo decir. Y ninguna persona que predique el Evangelio debería tener otra cosa en la mente. Dios es el que obra, Dios es el que trae salvación, punto. Confiamos en Él. Esa es la manera correcta de presentar el evangelismo, ¿sí? Adelante, Joana. Nada, que entonces esto de la presidencia cobra más fuerza entonces lo que dice la teoría, o la teoría no me dice la palabra. ¿La doctrina? La doctrina condicional. Es uno de los textos que se suelen apoyar, evidentemente, en la doctrina de la elección condicional, porque se alude, como he dicho, que esa presciencia es precisamente que conoce nuestra elección. Ahora, el texto específicamente no dice qué es lo que conoce, dice que conoce todo. Que no sea el motivo. Lo que no dice el texto es, en la presciencia de Dios, Dios conociendo nuestra elección nos escogió. Si dijera eso, entonces los armenios tienen razón seguro. Pero no dice, no llega ahí el texto. Seguimos. 2 advertencias. Pero he puesto 3. Dos advertencias serias con el tema de la elección de Dios. Le he dicho mi consejo de cómo afrontar el evangelismo, predicar el evangelio y lanzar la semilla. Ya la tierra responderá, ya Dios hará la obra, yo presento el evangelio como si Dios pudiera salvar a usted. Mire, si Dios lo hizo conmigo, lo puedo hacer con usted, lo que le puedo decir. A partir de ahí, no voy a decir nada más. Ahora, 2 advertencias. La elección de Dios nunca nos debería llevar a la contemplación o a la apatía cristiana. Es decir, yo soy elegido, me siento elegido. Entonces, bien, tú eres elegido, te sientes elegido, tienes la certeza de tu elección, de Dios que te eligió. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el propósito? La siguiente pregunta es, ¿eres elegido? ¿Cuál es tu propósito? Porque si tu propósito es vivir como un sinvergüenza diciendo que eres un elegido, creo que ese propósito no glorifica a Dios. Entonces, cuidado con la elección. Soy elegido. ¿Cuál es el propósito de que Dios te escogiera? A Jeremías para predicar a una generación y vivir 1000 calamidades. A Samuel para ser juez a una generación. ¿Cuál es el propósito de que Dios te escogiera? Me lo tendrás que responder si tú dices que yo soy elegido y estoy tranquilo. ¿Sí? Hay un propósito de Dios. Entonces, tenemos que entender esto porque el propio Pedro dice, 1 Pedro 2:10, mas vosotros sois linaje escogido, no lo niega. Real sacerdocio, nación
santa, apartada, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el propósito? Glorificar a Dios. Entonces, si soy elegido, lo que muestra que se ha elegido en todo caso es que glorifico a Dios. Bien. Ahora, segunda advertencia. Los elegidos por Dios, la elección de Dios es de Dios, no nuestra. Es decir, nosotros no podemos elegir por Dios. Es decir, decirle a mi hijo en casa, eres escogido por Dios. O de dar por hecho que un familiar es escogido por Dios. O que el esposo y la esposa es escogido por Dios. He escuchado muchos, y no pocos, creyentes decir este tipo de cosas y verlo en la mar de tranquilos. Bueno, como es escogido por Dios, ya Dios lo tocará, ya Dios le predicará el evangelio, ya Dios será testimonio para él. Yo creo que es escogido y me quedo tranquilo y da igual lo que haga. No hagamos esto, hermanos. Prediquemos el evangelio a toda criatura, seamos testimonio y seamos luz y sal a los demás. A los familiares también. No nos conformemos a, bueno, Dios lo escogió y me quedo tranquilo. Porque eso es a veces acallar nuestra propia conciencia. Ahora, el testimonio de fe es evidente en una persona que cree. Por lo tanto, debemos anunciar el evangelio y el testimonio, y cuando veamos ese fruto, mejor. Ahora, les pongo un ejemplo. ¿Saben quién fue Charles Thomas Stutz? Nadie le suena este nombre, ¿verdad? Miren, este hombre es considerado a día de hoy todavía el mejor jugador de la historia del cricket. Ahora, ¿qué es el cricket, no? Bueno, un deporte de ingleses. Cosas de ingleses. Este hombre, creo que eran 4 o 5 hermanos. El padre era viudo. El padre, todos los días que tuvo a esos niños en su casa, desde que eran niños hasta que fueron adolescentes, jóvenes y vivieron en casa, todos los días les predicaba el evangelio. Todos los días. De hecho, dicen que algunos de ellos se hacían los dormidos porque, qué pesado. Todos los días ese hombre miraba a sus hijos y les predicaba el evangelio. Todos fueron misioneros y todos dieron testimonio de su fe en Jesucristo. Pero hasta que no pasó eso, ¿sabes lo que hacía ese padre? Ven para acá. Mira, ¿tú sabes quién es Jesucristo? Invitaba evangelistas a la casa, invitaba predicadores a la casa, le hacía todos los días. Y esos chicos tuvieron un encuentro con Cristo. Creo que esa es la mejor actitud de un familiar para con otro familiar, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista. Y Charles T. Stutz abandonó el cricket para ser misionero. Un testimonio tremendo. Y fue un gran misionero. Pero fíjense, ese padre que no dijo, mis hijos son elegidos, yo me voy al bar. No. Predique el evangelio y que Dios haga la obra. Como lo hizo con nosotros, hermanos. ¿No? ¿No Dios escogió por medio de la locura de la predicación del evangelio que seamos salvos? Entonces, tenemos que hacerlo. Bien. Tercera doctrina. Como les dije, un versículo, pero es que había mucha cosa que hablar aquí en 1 de Pedro 1:2. Estaba la cosa interesante. Tercera doctrina fundamental que Pedro establece en su introducción y es, cómo no, la Trinidad de Dios. Y aquí tenemos para un rato. La Trinidad de Dios. Como le he dicho en un solo versículo, la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dios Padre, Dios Espíritu Santo, Dios Hijo. Esto es muy importante porque, como les he dicho, el Dios Trino está en todas las Escrituras y este texto demuestra que en principios de la Iglesia ya era doctrina fundamental. Que los apóstoles, Pablo, Pedro, que desde el principio se revela Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que no es una doctrina inventada después por los padres de la Iglesia, con Atanasio o Tertuliano, que no es tampoco algo inventado en la Reforma, no. Podemos ver textos trinitarios en las Escrituras. Bien, ahora, pregunta, y esta sí que les va a costar responderla. ¿Qué es la Trinidad? Esa es la mejor respuesta. Esa es la mejor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te diría una mejor. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa es la mejor. Esa es la más bíblica, sin complicarnos con el lenguaje. Ahora, vamos a ver el lenguaje y por qué el lenguaje.
Hay un porqué de por qué la doctrina de la Trinidad tiene cierto lenguaje y matices que dices tú, madre mía, aquí se está mantiendo ya en muchas cosas. Vamos a ver por qué. Ahora, la doctrina de la Trinidad nos habla de la verdad bíblica e innegable que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto lo tenemos claro, ¿verdad? Bíblicamente, vale. La palabra Trinidad no aparece en las Escrituras. Es un término doctrinal que se hizo después. Sin embargo, un Dios trino o un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sí aparece abundantemente en las Escrituras. ¿Alguien me puede recordar algún texto bíblico en el que los tres, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, o nuevo, el que queráis? Decidme el versículo, por favor. Mateo 3, 16, 17, el bautismo. Correcto, Damaris. Y Jesús, después que fue bautizado, el Hijo, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, Espíritu Santo, que descendía como paloma, y venía sobre él. Dos de las tres personas de la Trinidad. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Más textos, hay muchos más. ¿Primera de Juan qué? No, Juan 1, 1. Pero ahí no está el Espíritu Santo. ¿El verbo era Dios? Ah, no, los tres. Génesis 1 del 1 al 3. En el principio Dios creó Dios, Padre, los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, el verbo, la palabra, sea la luz y fuera luz, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el verbo preencarnado, la palabra. Más. Pues están. Porque la palabra... Bien. Muy importante. No te pelees con Geraldine. Si te toma Génesis 1 para hablarte de la Trinidad, no te pelees con ella. Ahora, ¿cómo explicamos la Trinidad? Evidentemente en Génesis 1. Si yo leyera Génesis 1, yo empezara a leer la Biblia por Génesis 1, no concluiría en ningún caso que ahí está la Trinidad. Ahora, a la luz de todas las Escrituras, de la revelación, recuerden que la Biblia es una revelación progresiva de Dios. Progresiva no es dispensacional. Hacemos dispensaciones. Dios el Padre en el Antiguo Testamento, el Hijo en medio... No. No hay dispensaciones. Es progresiva, es que cada vez tenemos más luz y entendimiento a medida que leemos las Escrituras. De hecho, si lees de Génesis y Apocalipsis, tu entendimiento es total, por eso las Escrituras son completas de quién es Dios. Ante la lectura completa, si yo ahora voy al Génesis, por ejemplo, sabiendo Juan 1, en el principio era el verbo... ¿Cómo va a decir en el principio era el verbo y el verbo era con Dios? Se está yendo a Génesis 1, Juan inspirado por el Espíritu Santo. Y digo yo, bien, voy al principio. En el principio creó Dios el Padre, no hay duda. Dios el Padre creando los cielos y la tierra. Dice todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que Dios creó, Dios el Padre. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía. Decimos, el Espíritu Santo está allí. Ahora, y dijo el verbo, la palabra, porque lo que utiliza Juan, el logos, es palabra. ¿Qué dijo Dios? Y después dice, por medio de la palabra fue creadas todas las cosas. ¿Por medio de quién? Es el verbo. Y el verbo se hizo carne. Ya te mató. Es decir, a la luz de Juan, Juan interpreta Génesis 1, es lo que te quiero decir. Juan te ayuda a entender mejor Génesis 1. Ahora, hay más textos. No nos vamos a pelear por Génesis 1. Tengo muchos más. Tengo más. Isaías, ese no lo tengo. A ver, Dayan. Me da miedo con Isaías. Me da miedo. Adelante, es una broma. Acérquense a mí, escuchen esto. Desde el principio jamás hablen en secreto. Cuando las cosas suceden ahí, estoy yo. Ahora, el Señor omnipotente, que es el Padre, me ha enviado Jesucristo con su Espíritu. No, pero parece un texto mesiánico, ¿eh? No, o sea, Isaías tiene bastantes de estos, ¿eh? Yo me he ido a cosas más claras en las que se hable. Adelante, Joana. No, vamos a ver por qué no. Ahora hablamos de la coma joánica. Justo ese lo apunté. Ahora hablamos de la coma joánica y qué pasa con ese texto. No os preocupéis, vamos a hablar de la Trinidad sin ese texto, porque ese texto entra en conflicto y ahora explicaremos por qué. Pero gracias por nombrarlo. Se los nombro yo.
Hemos visto Génesis, hemos visto Mateo. Ahora, otro texto maravilloso, Juan 16, 13 al 15. Juan 16, los pongo aquí, ¿vale? Sí, Génesis. Aunque a Damaris no le gusta. Mateo, sí le gusta. Siguiente, Juan 16. Madre mía, sí, tiene que ser 16. Del 13 al 15. Leo lo siguiente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío, está hablando Jesús, y os hará saber, y os lo hará saber. El Espíritu Santo toma del Hijo. Y ahora dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí habla de la unidad de la Trinidad, no solamente de la Trinidad. Que lo que el Espíritu Santo va a revelar es revelar al Hijo y que lo que el Hijo revela es el Padre y por lo tanto la armonía de cómo la Trinidad coopera y opera para revelar a Dios por medio de Cristo, ¿sí? Un texto muy conocido. Otro texto maravilloso de Mateo. Mateo 28, 19, la gran comisión. Este es maravilloso, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, dice, en el nombre, no en los nombres, en el nombre, un único Dios, del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Otra vez la Trinidad. 28, 19, Mateo. Evidentemente sí, claro, el 1-2 sí, porque por eso hablamos de la Trinidad. El 1-2 seguro, ese lo incluimos. Ahora, más. Tito 3, del 4 al 6. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dios el Padre Salvador, Dios el Hijo Salvador, ahí se ubica Jesucristo también como Dios, y el Espíritu Santo regenerando y obrando en nosotros. Otra vez un texto trinitario. Otro más, 2 Corintios 13:14, muy conocido. 2 Corintios 13:14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Rápido ahí, la Trinidad de Pablo. Bien. Efesios 2:18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por medio de Cristo, el mediador, todos tenemos unos y otros entradas por un mismo Espíritu, Espíritu Santo, al Padre. ¿Sí? Otro texto claro. 1 Corintios 12, del 4 al 6. Les dije que les iba a quedar satisfechos con la Trinidad. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, Jesucristo, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, el Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Otro texto trinitario, 1 Corintios 12, del 4 al 6. Juan 20, 21, adelante, ¿qué dice? Otro texto trinitario, perfecto. Y hay más, le he puesto ejemplos para que vean que es abundante. Ahora, como hemos dicho, ¿por qué hay más textos en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento de la Trinidad? Porque la revelación del Hijo, el Verbo encarnado, la tenemos en el Nuevo Testamento. No podemos ignorar esto. ¿Sí? Ahora, ¿por qué el famoso texto que Joana nos quería aportar, le he dicho, cuidado? 1 Juan 5, 7 al 8. Este texto está en discusión y se le llama la coma joánica. La coma o aclaración
joánica. ¿Qué significa esto? Que en los manuscritos más antiguos no aparece el versículo 7. Leo el versículo completo y luego leo lo que dice el original más antiguo, ¿de acuerdo? Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. ¡Wow! El texto más trinitario de la historia, ¿verdad? Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Ahora, este texto no es recomendable. Para argumentar la Trinidad bíblicamente, este versículo en particular, el primero que les he mencionado, porque muy probablemente es un texto añadido en la Vulgata Latina. En la Vulgata Latina, la primera traducción que se hizo al latín de las Escrituras, del hebreo y el griego. Este texto está en la Vulgata Latina. Ahora, ¿por qué decimos que no es correcto utilizarlo? Porque la primera vez que aparece en un manuscrito es en el siglo VIII. Ahora decimos, bueno, hay otros textos que también son más tardíos y que creemos que son inspirados y que se comparan con textos más antiguos y no hay problema. ¿Qué pasa aquí? El texto original o más antiguo, que no es el Receptus, dice: y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. La segunda parte, el 8, sí que está en todos los manuscritos. La primera no, parece un añadido y se llama coma joánica. ¿Por qué esto parece ser así? Porque ninguno de los padres de la Iglesia del siglo II, siglo III, siglo IV jamás utilizaron este texto para defender la Trinidad. Y Atanasio, que se jugó la vida por defender la Trinidad, si no lo menciona, y Tertuliano, que se jugó la vida por defender la Trinidad, nunca acuden a 1 de Juan 5, 7 al 8. Esto da las sospechas entonces de que si los padres de la Iglesia que estuvieron defendiendo la doctrina de la Trinidad al principio no utilizan este en particular y que en algunos textos no aparece, deberíamos ser prudentes. Ahora, algunos dicen, no, Dios lo inspiró y Dios utilizó. Bien, yo no estoy... Recuerden que hay variantes textuales, recuerden que hay traducciones diferentes. Yo no utilizaría este en particular como argumento para la Trinidad, ¿vale? ¿De acuerdo? Recuerden algo muy importante. Nosotros creemos que las Escrituras son debidamente inspiradas por Dios en el autor original, en quien escribió, no en el que traduce, no en el copista, en el escritor original. Ahora, puede haber variantes, en este caso, de diferencias que vamos descubriendo. ¿Se entiende esto? La inspiración está en Pablo, no en el copista en el siglo VIII, X, que copió a Pablo. ¿Vale? Porque ahí puede haber errores. La Biblia es inerrante en su escritura original. Entendiendo esto, podemos entender la coma joánica y se la explico. Sería muy cobarde por mi parte decir, no, sí, para adelante, lo escondo. No, yo le explico todo. Entonces, bien. ¿Anotación? Griego, en el griego. Claro, yo te hablo del latín. En el latín está en el siglo VIII. Claro, en el griego no lo... Claro, por eso te digo, la coma joánica es un clásico. Yo me acuerdo cuando leí la primera vez 1 de Juan 5, dije a mi padre, ya descubrí, la Trinidad está en la Biblia. Mi padre se reía, decía, sí, que descubriste. Mira, que lo pone aquí. ¿Qué duda? ¿Cómo puede haber dudas? Los 3 son uno, ya está. Parece que en algún momento, para aclarar precisamente la doctrina de la Trinidad, toman el versículo 8 y añaden este apéndice. Ahora, insisto, pónganlo como un paréntesis y entiendan este matiz, ¿de acuerdo? Ahora, no hace falta 1 de Juan 5, 7 para demostrarle que Dios es trino, no se preocupe, si es que esto está en todas las Escrituras. Ahora, avancemos un poco más. ¿Quién y por qué se formuló la doctrina de la Trinidad como concepto? Vemos un Dios trino, pero ¿quién y por qué se formula la doctrina de la Trinidad de Dios? Hay 2 padres de la Iglesia, principalmente, primero fue Tertuliano y después nuestro querido Atanasio, que fue el más beligerante con esto. Atanasio es ese padre de la Iglesia que lo fueron echando de todas las iglesias, expulsando de todos los países, por defender la Trinidad en un momento en el que nadie defendía la Trinidad y todos estaban abocados al arrianismo. Es más, en la lápida o en el lugar donde murió Atanasio dice que pone el siguiente texto: Athanasius contra mundum.
Es decir, Atanasio contra el mundo. Porque literalmente este hombre sostuvo la doctrina de la Trinidad, que todos creemos hoy y defendemos como tal, cuando nadie lo hacía. Ahora, desde el cristianismo tenemos que entender, desde el principio de la Iglesia, se levantaron un montón de doctrinas y falsos maestros. ¿Recuerdan a Pablo en Hechos despidiéndose de los de Asia Menor diciendo, entre ustedes hay lobos rapaces que se levantarán para hacer daño a la grey? ¿Sí? Y luego podemos ver en la segunda epístola de Pedro, en Judas, en las cartas de Juan, que empiezan a apuntalar ciertos problemas que hay de doctrina. A esto se le llama, este movimiento del principio de la Iglesia, los gnósticos. ¿Qué son los gnósticos? Son todo tipo de lugares o de personas que se levantaron diciendo doctrinas falsas o herejías, claras herejías. Los gnósticos creían que por medio de la gnosis, la sabiduría, uno hallaba la verdad y la salvación. Y empezaron a postular todo tipo de corrientes extrañas. Por eso la Iglesia empezó a ser muy beligerante con estas falsas doctrinas que no eran bíblicas. Ahora, casi siempre ocurre, y esto es clave para que entendamos por qué la Trinidad es tan importante para un creyente hoy en día y por qué somos tan solemnes con la Trinidad, incluso nos abrazamos a textos no bíblicos para apoyarnos, aunque hay que ser prudentes en ese sentido. Porque siempre, hermanos, recuerden que dijo Jesús que él iba a ser piedra de tropiezo para ¿quiénes? Para los que no creen, pero la piedra angular para los que creen. Siempre el problema de todo tipo de herejía nace con ¿quién? Con la cristología, con lo que entendemos que la Biblia dice sobre Cristo. Siempre la piedra de tropiezo de toda secta, toda herejía y de todo problema en la Iglesia nace cuando empezamos con cristología. Todo nace ahí, todo muere ahí y se cumple la palabra de que es piedra de tropiezo. Que Cristo, piedra de tropiezo para el que no cree, pero salvación para el que cree. Siempre todo acude a este punto. Y precisamente en la cristología o en lo que es la doctrina acerca de Cristo, lo que revela la palabra de Dios sobre Cristo, tenemos dos problemas importantes o misterios difíciles de explicar. El primero es la Trinidad, un Dios trino, y el segundo es que Jesús comparta dos naturalezas, que sea hombre y que sea Dios, la unión hipostática. Tomen apuntes porque cuando les pongo un examen sorpresa les voy a preguntar todo. Hipostática. La cristología se basa en tres verdades fundamentales. Bueno, en más, evidentemente que Cristo vino a salvarlos. No voy a hablar de la parte soteriológica de Cristo, sino más bien, la cristología se basa en las siguientes ideas. Primera, que Cristo comparte dos naturalezas en él, la humana y la divina. A esto se le llama la unión hipostática. ¿Sí? Así se le llama esta doctrina. Ahora, no podemos negar bíblicamente las evidencias de que Cristo sea un hombre, ¿verdad? Un ser humano. Juan 1,14, el verbo se hizo carne. Y no se refiere a un trozo de carne, sino a un niño que nació en Belén. El nacimiento, vida y padecimiento de Jesús nos advierten de un ser humano real, de una persona que veían y tocaban físicamente. Cuando tocaban el borde de su manto era un manto físico y se sanaban, ¿sí o no? ¿Me están entendiendo? ¿Jesús era un ser humano? ¿Sí o sí? Bien. En la resurrección de Jesús, fíjense en los detalles que la resurrección de Jesús incluye cuando resucita su cuerpo. ¿Qué dice Juan 27? No, 20:27, perdón. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. No solamente Jesús fue un ser humano que murió crucificado, sino que resucitó su cuerpo físico y ascendió y está a la diestra del Padre. Jesús comparte ambas naturalezas. Es ser humano, evidentemente, pero también es Dios. ¿Cómo podemos saber que Cristo es Dios? Bueno, en primer lugar, recuerden que Dios no comparte su gloria y sin embargo hay muchos textos bíblicos en los que dice que el Padre glorifica al Hijo. Por lo tanto, esto ya es bastante curioso. Segundo, Jesús permite recibir adoración. Recuerden que el primer mandamiento de un judío, ¿cuál es?
amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu vida, con tu mente, y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es una blasfemia que un judío adore a un ser humano, pero es necesario que un judío adore a Dios. Mateo 2:11 dice que fueron los magos de Oriente estos a adorarlo. Mateo 14:33 dice que los discípulos en la barca, después de verlo calmar la tormenta, adoran a Jesús, siendo judíos. Y Filipenses 2:10 dice que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y dirá que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Por lo tanto, negar la adoración a Jesús bíblicamente es insostenible. Tampoco su eternidad. Apocalipsis 1:8, ¿qué dice, hermanos? Vamos a Apocalipsis 1:8. Que alguien lo lea, por favor. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La eternidad. ¿Cómo va a ser el Hijo eterno si no es Dios? Es imposible, ¿verdad? Solo Dios es eterno. Bien. Y evidentemente, ¿qué decir de Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, la unión hipostática nos revela la verdad y misterio, evidentemente, que Jesús comparte ambas naturalezas. Es hombre y es Dios. Ahora, que Jesús, por compartir ambas naturalezas, no deja de ser hombre ni de ser Dios. Jesús es totalmente hombre y es totalmente Dios. No es una parte de... No. Es totalmente hombre y totalmente Dios. Y que en esta unión o hipóstasis se produce en la encarnación de Cristo, no antes. Es decir, el verbo preencarnado es antes de que tome humanidad. Pero cuando nace y el verbo se hace carne, esa unión ya es indivisible por la eternidad. Por eso resucita y está a la diestra del Padre. ¿Se está entendiendo esto? Yo sé que estamos entrando aquí, pero hay que entrar aquí. A veces hay que comerse un poquito de brócoli. ¿Me están entendiendo? La unión hipostática en Cristo ha sido uno de los principales problemas a lo largo de la historia de la Iglesia para todo tipo de herejías y sectas. Y van a ver que salieron de todo por aquí. Ahora, el verbo se hizo carne. Por eso Cristo resucita con su cuerpo y su cuerpo no está muerto, está a la diestra del Padre por la eternidad. Ok, por eso dice Colosenses 1:18. ¿Qué nos dice Colosenses 1:18? Ese te gusta a ti, Dayan. Vamos. Ah, pero ¿qué dice el 18? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. El primero de la resurrección, hermanos. Resucitó. Ahora, teniendo claro esto, debemos entender los siguientes puntos importantes. Los gnósticos empezaron a levantar todo tipo de doctrinas referentes a Cristo. Por ejemplo, el apolinarismo, esto no hace falta que lo sepan, yo se lo voy nombrando para que les suenen. El apolinarismo decía, Cristo no tenía realmente naturaleza humana, fue un fantasma, porque en la carne se aloja el pecado, y como él era sin pecado, no podía tener carne. ¿Vale? No creían en el nacimiento de Jesús sin pecado. Ahora, para aclarar esto, dicen, bueno, era un fantasma. Lo veían como ser humano, pero no era un ser humano. Primera herejía. Si las herejías se caen por su propio peso, yo les voy contando lo que se fue levantando en la época, por eso sale la Trinidad, ¿vale? Por eso se apuntala la Trinidad. Ahora, más, el arrianismo. Solo Dios, el Padre, es Dios. El Hijo y el Espíritu Santo están subordinados y por lo tanto son creados por Dios. Bueno, los testigos de Jehová creen esto, por ejemplo. Bien, el nestorianismo. Jesucristo tiene dos naturalezas, humana y divina, pero esto lo lleva a ser dos personas diferentes. Es decir, no un ser con doble naturaleza o compartiendo ambas naturalezas, sino dos personas unidas que se llaman Cristo.
Complicado, ¿verdad? El monofisitismo. Jesucristo finalmente ni era Dios ni era humano. Era otra cosa diferente en esta unión. O sea, la unión hizo una tercera cosa, que es Cristo. El monotelismo. Jesús era hombre y Dios, pero solamente con una voluntad. Si esto es así, se quería suprimir de forma indirecta la humanidad de Cristo y por eso fue declarada herejía. Es decir, ¿vale? Tiene una voluntad solo divina, el cuerpo es solo como un ente que se alojó en él para hacer cosas. ¿Sí? Por lo tanto, el sufrimiento no era sufrimiento y un montón de cosas que evidentemente en la Biblia no están. Por ejemplo, el pasa de mí esta copa no tendría sentido en esta herejía. Ahora, el sabelianismo o modalismo o monarquianismo. La unión de las naturalezas divina y humana en Cristo es tal que no se puede diferenciar. Por lo que realmente Cristo es el Padre, pero en un modo diferente. Es decir, Dios es uno y simplemente se revela en diferentes modos. Por lo tanto, se revela como Dios Padre o como Dios Hijo o como Dios Espíritu Santo. Fíjese el detalle del sabelianismo. O Padre, o Hijo, o Espíritu Santo. Nosotros creemos que Dios se revela como Padre y Hijo y Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Cuando hablamos de modos es, bueno, en un modo se está representando, se está revelando ahora. Por eso ahí viene eventualmente, Dios se reveló en el modo de Padre en todo el Antiguo Testamento y Dios se reveló en el modo de Hijo cuando Jesús vino a la tierra y ahora Dios se revela como Espíritu Santo. Van haciendo modos, que no sé muy bien lo que significa modo, pero de ahí viene el modalismo. Ahora ustedes entienden por qué en muchos textos bíblicos, sobre todo en las últimas epístolas, se dicen cosas como estas, primera de Juan 4, de 9 al 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es decir, Juan está directamente hablando en contra del gnosticismo de su época. Primera de Juan 4, del 1 al 4. Porque ya estaba pasando en la iglesia primitiva. Ahora, el mejor escrito no bíblico acerca de la doctrina de la Trinidad, o el más conocido al menos, es el famoso Credo de Atanasio. Ahora, sigue siendo el texto que más se utiliza después de 1500 años. Nadie lo ha mejorado humanamente. Ahora, no es inspirado por el Espíritu Santo, Atanasio jamás accedería a decir semejante cosa y evalúa o toma cierto lenguaje que nos lleva a que la Trinidad parezca pesada. Porque, insisto, es un misterio que queremos descifrar aquí en la Tierra y no debe ser así. Con todo, uno de los valores más interesantes del credo de Atanasio es que él recuerda bíblicamente que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo comparten atributos únicos de la deidad. Que si tú niegas que Jesús es Dios, estás negando entonces que el Padre es Dios, porque comparten atributos que solo Dios tiene. Ese es el apuntalamiento que hace Atanasio y es muy bueno. Insisto, el lenguaje nos lleva a ciertas confusiones muchas veces porque no entendemos lo que se quiere expresar y es difícil porque la Biblia tampoco da esas palabras. Pero lo que se intentaba hacer, insisto, es blindar bíblicamente Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo en unidad. Ahora, les leo brevemente parte del credo de Atanasio. Adoramos a un solo Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir sus personas ni dividir su sustancia. Porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu. Pero la divinidad del Padre, Hijo y del Espíritu Santo es una, igual en gloria, coeterna en majestad. El atributo que tiene el Padre lo tiene el Hijo y también lo tiene el Espíritu Santo. El Padre está increado, el Hijo está increado, el Espíritu Santo está increado. El Padre es infinito, el Hijo es infinito, el Espíritu Santo es infinito. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Y sin embargo, no hay tres seres eternos, hay solo un ser eterno. Como también no hay tres seres increados ni infinitos, sino un ser que es increado e infinito. Podría seguir así con el resto. Así también el Padre y el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no hay tres dioses, sino un solo Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende un poco lo que quiere hacer? Ahora, problemas
con el lenguaje respecto al credo de Atanasio. ¿Qué pasa cuando decimos personas? La famosa palabra 3 personas, porque hoy en día tenemos un problema grave con el término persona. En cada generación de creyentes, la palabra persona ha significado una cosa diferente para ellos. Por lo tanto, tenemos un problema, ¿verdad? ¿Ahora entienden por qué la Biblia no dice personas? Porque la Biblia lo da por hecho, pero no dice personas. Bien, William S. Plummer dice, la palabra persona, usada en este contexto, no se refiere a un individuo. ¿Me oyó? Que ahí está el problema. Pensamos, persona o un individuo. No, sino se refiere a una subsistencia distinta. Y aquí empezamos con el lenguaje a volar. Es decir, lo que se traza en la Trinidad es que un mismo ser en esencia tiene 3 subsistencias, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Insisto, nos volvemos locos con el lenguaje, ¿verdad? Esto ya entramos en un problema ya de conocimiento, ¿verdad? Hasta yo me pongo ya enfermo de esto. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de resolver bíblicamente la Trinidad? Hermanos, ceñirnos a lo que la palabra de Dios dice. Yo veo al Padre, veo al Hijo, veo al Espíritu Santo. Adoro al Padre, al Hijo y adoro al Espíritu Santo. Veo que es el mismo Dios y que solo hay un Dios. Para mí es suficiente. Si quieren ahondar más acerca de la Trinidad y la historia de la doctrina, tienen mucho que leer. Pregúntenme previamente quién leen, porque si van a leer cualquier barbaridad, entonces mejor lean algo bueno. Ahora, como les digo, el lenguaje es complejo, pero se entiende porque también utilizan la palabra persona y no modo, porque los sabelianistas estaban diciendo cosas raras. Entonces, como les digo, la forma más prudente y bíblica acerca de la Trinidad es afrontarla como la Biblia lo expresa y ya está. Creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo y bautizamos en el nombre, es un nombre solo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un nombre, el nombre de Dios. Igual que Jehová es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios. Y Mateo 28 nos ayuda fácilmente a esta conclusión. ¿Preguntas? Ya está, me he quitado un peso encima. He hablado de la Trinidad. Está grabado. Véanse el vídeo. Yo me meto en esta piscina, espero salir del charco con dignidad y bueno, ya está explicado la Trinidad de un punto de vista histórico de la Iglesia. Y un montón. Es importante que entiendan, insisto, la Iglesia de Cristo siempre ha sido perseguida, hermanos. Siempre ha sido sacudida por gente que perseguía a la gente y la mataba, gente que levantaba falsas doctrinas, engañadores que venían a torcer las Escrituras y sobre todo a atentar contra Cristo. Toda doctrina que me lleve a alejarme de Cristo es anatema. Toda doctrina que me lleva a minimizar la obra de Cristo no proviene de Dios.